Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con un paracaídas puesto? Si tiene usted una información sobre lo que pasa en el aire, dígamela, no me la oculte, que llevamos muchos años juntos, pero ya me explicará usted qué es esto del paracaídas. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Somos uno de los pocos vuelos que ha arrancado, que ha iniciado su trayecto en hora, Cierto, por lo menos en cierto. Estados Unidos, porque madre mía, el caos aéreo. Yo no sé si usted tiene programado algún viaje dentro de poco, en la próxima semana. Gracias, no. Adiós, gracias, no. Porque ahora mismo todos los que estaban esperando viajar por razones laborales, incluso familiares, no olvidemos que el Día de Acción de Gracias está prácticamente a la vuelta de la esquina, a finales de este mes, el jueves 27 de noviembre, y había muchos norteamericanos que evidentemente pues se van a desplazar y claro, todo el mundo esperaba que el cierre de gobierno, una vez que se alcanzó el acuerdo en el Senado, pues se desbloqueara ese cierre de gobierno. De hecho, se produjera una apertura y por lo tanto volviera a la normalidad, porque ahora mismo hay un problema con los controladores aéreos. Pues estos problemas, lejos de solucionarse, lo que están diciendo las aerolíneas es que van a continuar, incluso después de llegar a un pacto. Veremos si finalmente entre el jueves y el viernes el Congreso de Estados Unidos refrenda y posteriormente Donald Trump firma ese desbloqueo con esa prórroga para que pues el gobierno de Estados Unidos pueda seguir realizando los pagos, ya no en tiempo, pero sí en forma, por lo menos hasta el 30 de enero. Y bueno, pues ahora mismo estamos en una situación de caos aéreo en muchos aeropuertos de Estados Unidos. Estamos hablando de que en la última semana solo 9.000 vuelos han sido afectados. Es verdad que Estados Unidos es un país, evidentemente, pues donde se utiliza mucho el avión, porque al final, como siempre decimos, ¿no? Es un continente, prácticamente es un continente y evidentemente las distancias no son las distancias que podemos tener en cualquier país europeo. Pero desde luego que hay preocupación y hay mucha preocupación porque los controladores aéreos, muchos de ellos han cogido la baja para no ir a trabajar, porque claro, si no les están pagando, dicen yo me quedo en mi casa y ya se genera un problema hasta el punto de que Donald Trump ha salido públicamente a exigir a estos controladores que vuelvan a sus puestos de trabajo. ¿Mm? El jefe del sindicato de controladores, además, está ahora mismo en conversaciones con la Casa Blanca. Él dice que los controladores no están abandonando los puestos de trabajo como parte de una protesta organizada, que es algo que parece que en la Casa Blanca es lo que se está argumentando. Y bueno, pues al final lo que ha hecho Trump es exigirles que vuelvan y que el que no vuelva se le va a empezar a descontar el salario y además a los que vayan se les va a pagar un bonus de $10.000. Don César, se les va a pagar un bonus, por ir a trabajar. Hay que decir que ese ritmo de ventas, sobre todo de billetes de avión de cara sobre todo a esa campaña de Acción de Gracias, se ha ralentizado muchísimo y al final pues vemos el efecto que también ha tenido este cierre de gobierno, no porque haya sido nuevo, que haya sido un elemento novedoso, pero sí el tiempo, ¿no? Porque sí que han pasado muchas semanas y todavía, de hecho, a pesar del acuerdo en el Senado, no se ha refrendado en el Congreso y Donald Trump tiene que dar su visto bueno. Eso lo estamos esperando para hoy o mañana, ¿eh? Sí, para hoy o mañana sería ese escenario. Usted que además que conoce personas que están afectadas por este hecho, los propios departamentos, las propias secretarías de Estado han ido comunicándoles que en breve podrían cobrar y están a la espera. Están a la espera de cobrar los atrasos, ¿no? Porque esto siempre se paga con efecto retroactivo. Esto siempre se paga con los atrasos y yo creo que les va a venir como agua de mayo a todos. Y luego que hay gente que no solamente son los funcionarios o los empleados federales, es que hay 42 millones de personas que ahora mismo no les dan los famosos sellos de comida, los food stamps. 42 millones. Que se dice pronto, o sea, para supuestamente no existir asistencia social en Estados Unidos, claro, yo ya no sé
¿qué sería que existiera? 42 millones de personas en este país, por cierto, muchos de ellos que no son ciudadanos americanos, reciben sellos de comida. El Tribunal Supremo de Estados Unidos, de hecho, ha decidido extender hasta la última hora del jueves, mañana, la suspensión de emergencia de la orden judicial que obligaba precisamente al gobierno a cubrir esos gastos del programa de asistencia nutricional suplementaria, que es como se llama esto, Sí. el SNAP. Todo por el sus mundo lo siglas. conoce como los food stamps. Los Aquí, food stamps. sí, los sellos de comida sería la traducción. Todo el mundo los conoce como los sellos de comida y además en ambientes hispanos los llaman así, los sellos de comida. O sea, aquí esto del alimento, no sé, a los sellos de comida, los food stamps. Y eso es lo que hay y afecta a 42 millones de personas viviendo en este país. Es que 42 millones es prácticamente la población de toda España. Y fíjese, al final estamos hablando de una partida que en términos proporcionales en Estados Unidos, teniendo en cuenta el gasto federal, no es muy elevada. Estamos hablando, vamos a ver, tengamos esto en cuenta, pongámoslo también en su correcto lugar. Estamos hablando de 9.000 millones de dólares. Es una cantidad importante, pero evidentemente precisamente un tribunal federal de Rhode Island había dictaminado que el gobierno de Trump actuaba ilegalmente, por lo que le ordenó agotar un fondo de contingencia que tenía de 5.000 millones de dólares, diciéndole, oiga, vale que tengan ustedes un cierre gubernamental, pero tienen ustedes aquí un fondo de contingencia precisamente para esto, de 5.000 millones, ya ha dicho la Casa Blanca ya, pero es que el coste es de 9.000 millones de dólares, con lo cual no nos llegaría. Así que dos de todas problemas formas, importantes. es que es un problema muy serio, ¿eh? O sea, vamos a ver, que en última instancia lo del pan y el circo no es solo un invento que siguieran los romanos, es que son 42 millones de personas. O sea, vamos a ver, yo me he encontrado muchas veces, no le voy a decir que siempre que voy al supermercado, pero muchas veces que he ido al supermercado me he encontrado con que delante de la cola en la caja pues había una persona que estaba recogiendo ahí su compra y entregaba los sellos de comida. Y efectivamente pues se marchaba sin pagar porque para eso tenía unos sellos de comida. No, esos son 42 millones de personas. A mí no me sorprende que haya un juez que diga, mire, déjese usted de historias, porque es que podemos tener disturbios en las calles. Y realmente es así, claro que sí. Aún así, el Supremo al final ha respaldado un poco el hecho de que el gobierno Hombre, no tiene más remedio. El Supremo teóricamente lo que tiene que hacer es defender la ley. Pero eso no quiere decir que el juez de más abajo, sí, de en rango este caso inferior, el de Rhode Island ha sido, claro, sí. de rango inferior, diga, bueno, esto corríjanlo ustedes porque van a tener ustedes saqueos por las calles, por lo menos aumento de robos. Sí, además esto se une también a la polémica en torno a todo lo que gira a esa reforma de los sistemas de visados, la famosa H-1B, la visa de no inmigrante, que permite a empresas de Estados Unidos contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos teóricos o técnicos determinados, es decir, trabajos cualificados. Y es precisamente, esto ha entrado otra vez en el debate porque ayer por la noche Donald Trump, en una entrevista con Fox News, pues hizo unas declaraciones que a más de uno pues han dejado bueno, con el cuerpo cambiado, porque hablando con Laura Ingraham, esta periodista de Fox News, estaban hablando precisamente sobre esta política de visados, las visas H-1B de la administración, y en un momento dado la periodista dice a Trump que si va a mantener esa decisión de grabar con $100.000 a modo de tarifa a quienes quieran conseguir este visado, dinero que al final, pues evidentemente tendrían que pagar las propias empresas que fueran a contratarlos, y entonces Trump sale por peteneras y dice que los inmigrantes con esta visa son necesarios, que no hay muchos estadounidenses talentosos, y entonces se queda con talento, se queda la presentadora a cuadros, no estaba segura realmente si la había entendido bien, y dice ella, hombre, aquí tenemos mucha gente con talento. Entonces Trump, dubitativo, dice, no tenemos ciertos talentos y tenemos que, se queda ahí, y al final dice, la gente tiene que aprender, tiene que obtener conocimientos técnicos. Bueno, la verdad es que yo he tenido que ir a ver ese extracto porque había leído sobre el mismo y me parecía muy raro, sobre todo porque la administración estadounidense pues ha implantado nuevas y severas restricciones a esta visa de trabajo, exigiendo el pago, y el mismo día precisamente en el que Trump pues concedía esta entrevista, pues el gobierno norteamericano emitió una nueva directriz que precisamente ahonda en esto y dificulta aún más que los extranjeros visiten o vivan en Estados Unidos si padecen de ciertas condiciones médicas, como diabetes u obesidad, o si carecen de activos o recursos económicos para mantenerse. Esto último ya estaba en marcha, ¿verdad, don César? Es decir, tú cuando vas a Estados Unidos... Sí, pero yo creo que de todas formas,
Vamos a ver, la primera medida lo que pretende es ni más ni menos que evitar el cargo sobre el servicio sanitario de Estados Unidos. Eso es, para que no vaya gente a lo mejor con enfermedades crónicas precisamente a ser atendidas en Estados Unidos. Sí, porque además eso implica una medicación que aquí te cubren y entonces, pues esa es la historia que hay. Entonces, claro, ¿qué es lo que, lo que sucede? Pues que en contra de esa imagen que suelen vender, por ejemplo, en España, para justificar que tenemos una sanidad pública que es una vergüenza, a pesar de los impuestos que pagan los españoles, luego te van contando la historia esa de la gente que se muere a las puertas del Sí, el turismo. hospital americano Sí. y, en fin, se muere a las puertas del hospital americano porque no la atiende. Eso es absolutamente mentira. O sea, yo no digo que no haya habido alguna persona que se haya muerto a las puertas de un hospital, pero no porque no la hayan atendido, sino porque ha llegado tarde, en fin, como le pasa a mucha gente que en el camino de casa o del lugar donde ha sucedido el incidente hasta un hospital o una clínica se muere. Eso lamentablemente sucede también en España y en todas partes del mundo. No es nada de particular. Pero aquí lo que sucede es que efectivamente, claro, ningún hospital puede, además por ley, negarte la asistencia médica. Y la cuestión luego está en si, siendo un extranjero que no tiene un seguro médico, que no está obligado a tenerlo por ley, etcétera, etcétera, va a cobrar en algún momento. Lo cual, en el caso de un profesional que venga aquí, pues un Claro, esa es la ingeniero, idea. etcétera, bueno, eso a lo mejor no es mayor problema, pero ya se puede usted imaginar la inmensa cantidad de extranjeros que hay en este país recibiendo una asistencia médica gratuita que, por supuesto, pagamos los ciudadanos americanos. Claro, aquí la clave está un poco en porque el visado o la visa H1B lo que implica es que tú vas a trabajar Exacto. a Estados Unidos para una empresa y entonces, por lo tanto, tienes esa cobertura sanitaria. El tema es qué sucede si dejas de trabajar en esa empresa, porque entonces te quedas en el país y entonces sí que Bueno, pasas a y ser. y el que trabajes para la empresa no quiere decir que tengas cobertura sanitaria, ¿eh? Eso depende del contrato que tengas. Es decir, hay empresas que sí cubren tu sanidad y hay empresas que no la cubren y la tienes tú que contratar privadamente, ¿eh? O sea que ahí depende del contrato que tengas. En cualquiera de los casos, volviendo al tema de los talentos, eso es cierto. Es decir, en Estados Unidos hay áreas y ahí las empresas se han puesto de uñas con el presidente Trump. Esa es la clave, yo que creo. necesitan determinados trabajadores. Le voy a poner un ejemplo porque esto es muy claro y además es algo que ya se han publicado informes al respecto. Este es un país que históricamente y por influencia protestante ha sido un país de mucha construcción, es decir, gente muy volcada a hacer carreteras, a tender ferrocarriles, a trazar puentes, etcétera. O sea, una visión de que la productividad está vinculada a la riqueza nacional. Esa ha sido la visión de siempre de Estados Unidos. Esa visión quiebra a finales del siglo pasado, cuando de pronto hay gente que llega a la conclusión de que el gran negocio es especular. Y como en un momento determinado usted sabe que se declara abolida la legislación que separa la banca corriente de la banca dedicada a inversiones, pues ¿para qué queremos más? O sea, la especulación es una maravilla. La prueba está en que llegamos a la crisis de 2008, gracias a eso, y entonces lo que sucede es que muchísima gente que históricamente en este país se ha dedicado a ser ingenieros, arquitectos, peritos, etcétera, deciden que se hacen millonarios antes de llegar a los 30 años especulando en bolsa. ¿Qué significa? Bueno, eso, por ejemplo, dentro de los judíos es terrible. Hay muchísimos que ahora ya ni se molestan en sacar un título universitario, se dedican a especular en bolsa desde que son muy jovencitos, porque ¿para qué quieres tener un título universitario si vas a perder unos años que puedes emplear en hacerte millonario antes de llegar a los 30 años? Lo que digo no es una exageración, está más que estudiado y tabulado. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esos puestos históricamente de ingenieros, arquitectos, etcétera, etcétera, ¿quién los cubren? Los están cubriendo sobre todo chinos e indios. Y entonces, esos chinos y esos indios, a veces a lo mejor la familia ya estaba aquí, pero en muchos casos se los están trayendo de China y de India.
Y luego está el factor del que ya hemos hablado en alguna ocasión, ¿no? Y del que habla también Manuel Todt en su libro La derrota de Occidente, esa pérdida progresiva de trabajadores en el denominado área STEM, en las áreas más técnicas de la economía, de la sociedad. STEM son las siglas de ciencia, en inglés, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que han provocado también pues, que haya muchas empresas que hayan contratado trabajadores extranjeros. Y hay dos sectores, hablaba usted de la presión empresarial, yo creo que aquí está un poco la clave. Hay dos sectores que pues destacan en esta práctica sobre el resto. Uno, el tecnológico. Estamos hablando al final del sector tecnológico, que es quien está impulsando las cotizaciones bursátiles, el que se erige ahora como el más relevante en la guerra por la hegemonía con China, el que de una manera pues está blandiendo Estados Unidos con apoyo público, además masivo, para exponer al mundo y decirle al mundo que todavía sigue habiendo innovación y que todavía la economía estadounidense es productiva. Y luego, por otro lado, los amos realmente del mundo, los señores del caos, como digo yo en mi libro, ese sector financiero que realmente, bueno, pues tiene muchos trabajadores contratados con estos visados H1B. Hay un informe que se publicó en base a datos públicos del Departamento de Trabajo y del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el organismo público encargado de esto, que ha determinado que las entidades financieras más afectadas con esta medida pues son las grandes, son JP Morgan, Goldman Sachs, BlackRock, Fidelity y Vanguard. Bien. Es verdad que son las mayores y por lo tanto, pues en términos de volumen de visas son las que más solicitan, pero cuidado, porque compañías de menor tamaño también pueden sufrir este cambio porque carecen sobre todo ellas de la capacidad financiera de las grandes corporaciones para absorber estos costes iniciales elevados. Es lo que siempre comentamos en estos casos. Cuando se establece una medida de este tipo, al final acabas castigando sobre todo al pequeño, al mediano, que evidentemente no tiene capacidad de pagar esos 100.000. Otra cosa es que Goldman Sachs o JP Morgan o la propia BlackRock estén dispuestos a pagar $100.000 por cada uno de estos trabajadores que tienen en plantilla, que ya les digo yo, señores, como es evidente que de todos no. Pero bueno, esta presión ha abierto ahora la puerta a que pueda haber una marcha atrás, insisto, en un momento en el que oficialmente, en principio, el sistema de visados continúa. He querido comentar esto porque hay mucha gente que nos escribe, pues prácticamente, si no a diario, sí semanalmente, preguntándonos sobre esta cuestión, porque había personas, oyentes, que se quieren ir a vivir a Estados Unidos y que ven esto como un posible obstáculo. Y es que realmente lo es, don César, porque es que $100.000 son muchos dólares, ¿no? Hombre, son un dineral. Lo que pasa que también se estaba hablando de que era un dinero que se iba a cubrir en un plazo determinado y que Sí. podría cubrirlo la empresa. Vamos a ver, $100.000. Una especie de crédito, ¿no? Como lo del crédito estudiantil, ¿no? Y de, bueno, tú Exacto. empieza a trabajar que ya te lo diré yo descontando el sueldo y lo pagamos en cómodos plazos, ¿no? Yo creo que $100.000 es mucho dinero. Creo que eso al final permite solo que grandísimas empresas contraten a especialistas y tienen que ser especialistas de primerísimo nivel, porque si no son de primerísimo nivel, ¿qué te justifica un gasto adicional de $100.000? O sea, Claro, esa es la realidad. Que el problema es, como siempre, ¿no? El uso de la mentira o el uso de la propaganda o los mensajes erróneos que se lanzan para defender una medida que tiene como otra serie de objetivos, ¿no? Como es lo que estamos comentando, porque cuando dice la Casa Blanca de que al final este incremento o esta tarifa de los $100.000 la pone la Casa Blanca para proteger al empleado poco cualificado norteamericano, pues evidentemente no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Que pueda haber algún ingeniero o algún licenciado o algún técnico que pierda su trabajo y que luego se ponga a trabajar en un Starbucks, pues sí, pero desde luego que estos visados precisamente se caracterizan por todo lo contrario, son visados pues que se otorgan o que son empleados por personas de alta cualificación y precisamente porque las propias empresas quieren que esas personas vayan a Estados Unidos. También en noticia, en Israel, bueno, en Gaza, Estados Unidos, esto es tremendo, prepara la construcción de una base militar junto a la frontera de Gaza. ¿Recuerda usted, don César, cuando decíamos aquí que Estados Unidos, el Pentágono, iba a mandar soldados? Y decía el personal, dice, no, hombre, pues soldados no va a mandar, en todo caso, pues seguirá con el apoyo logístico al ejército israelí. No, van a poner una base militar junto a la frontera de Gaza. Esto lo ha publicado el medio israelí Shomrim, es decir, esto es información de fuentes israelíes. Proyecto de $500 millones para albergar a varios miles de soldados, dice el medio israelí. Y según la fuente de seguridad consultada por este medio, el objetivo del cuartel sería ayudar a la implementación del alto el fuego. Recuerden ustedes lo que decíamos ayer en Siria, ¿verdad? Que también quería Estados Unidos una base. Bueno, pues van a poner una comisaría allí, don César.
Una comisaría con soldado Lo que pasa norteamericano. es que la comisaría es de cuidado, ¿eh? Y, por cierto, no es una medida popular en Israel, ¿eh? Usted sabe que hay una Claro. controversia aquí Por en eso lo ha esta... publicado el medio israelí, además, con Claro, campanillas, claro. evidentemente. Es Sí, sí. decir, vamos a ver, aquí en Estados Unidos hay una conciencia creciente y muy acelerada en los últimos tiempos de que la política exterior de Estados Unidos la marca Israel, lo cual no crea usted que está provocando grandes alegrías entre los ciudadanos americanos y especialmente los relacionados con el movimiento MAGA. Todo lo contrario, o sea, les parece intolerable y es lógico en un movimiento patriótico el hecho de que hay una potencia extranjera conduciendo la política de este país. Esa es la parte americana. Pero en Israel se vive un fenómeno parecido. Es decir, hay muchos israelíes que consideran que efectivamente la injerencia de Estados Unidos es intolerable y que incluso muchos de los líos en los que se ve involucrado el Estado de Israel tienen que ver con intereses americanos que son contrarios a los intereses de los israelíes. Luego uno puede matizar, aceptar, rechazar. Sí, al final en cada una de las casas se ve el contexto de forma distinta. Claro, exactamente, claro. Pero en el caso de los israelíes hay esa idea y además encima en el sentido de que el canalla este de Netanyahu está vendiendo al país, nos van a poner una base, etcétera, nos van a subordinar a su política, como tiene una política agresiva internacionalmente, vamos a pagar el pato. Ese es el sentimiento de una parte no pequeña de los ciudadanos israelíes y se puede entender desde su perspectiva que lo tengan. Luego aquí en Estados Unidos existe el sentimiento totalmente opuesto. Pero al final lo cierto es que la idea de la base, pues hombre, yo me imagino que habrá gente que dirá fantástico porque tenemos al primo de Zumosol aquí poniendo orden y habrá gente que dirá, pero bueno, ¿a dónde vamos a llegar aquí en Israel? Bueno, precisamente ha coincidido con unas declaraciones de Donald Trump insistiendo, pidiendo el indulto a Netanyahu. Efectivamente. Lo hemos comentado hoy en el boletín, ¿no? Como efectivamente pidiendo el indulto a Netanyahu, que es algo absolutamente inaceptable. O sea, vamos a ver, independientemente de que sea Netanyahu, Donald Trump o Perico. Pero es que es el juez Dredd, es que Donald Trump es el juez Dredd, don César, que dice, no, maten a los de las barcas, son narcotraficantes, vamos a invadir Nigeria mañana al tribunal israelí, oigan, indulten a Netanyahu. Dice, oiga, pero si el juicio ni siquiera ha acabado, indúltenle. No, pero es que no puede ser, o sea, es que eso es algo que no puede ser. O sea, así de claro y así de evidente. Eso es algo que no puede ser. Y además se lo pide al presidente de Israel. Es como claro, decir, oye, que tenéis ahí montado ahí tal, habla tú con el tribunal y que lo indulten. Dice, bueno, espérate, ¿no? Porque lo que le está pidiendo, que esto hay gente que no lo termina de entender, lo que le está pidiendo es que una vez que fuera condenado, si fuera condenado, sea el presidente quien le indulte, Isaac Herzog, ¿no? Sería esa un poco la idea. Herzog. Sí, vamos a ver, es que además el problema... Vamos a ver, tú puedes pedir el indulto en el caso de una persona que es un disidente injustamente perseguido. Es decir, usted acaban de condenar en Cuba, en Venezuela, en donde sea, a fulano de tal que es un opositor al régimen y entonces actúas diplomáticamente y le dices al presidente del sitio, oiga, pongan a este sujeto en libertad porque esto es un procedimiento que es una vergüenza, pónganlo ustedes en libertad, esto es una violación de derechos humanos. Eso es aceptable. Eso es aceptable. Posiblemente la forma más aceptable no es que de pronto salga el presidente y diga conmino al presidente de Venezuela a que ponga en libertad tal, sino que te muevas por vías diplomáticas y digas, mire, veríamos con buenos ojos que pusieran en libertad tal, veríamos la posibilidad de dar una contraprestación. Eso es aceptable, forma parte de los usos diplomáticos, pero lo que tú no puedes hacer es decir, si le condenan a este, pues usted va y me lo indulta. Claro, inmediatamente ha habido gente de la oposición que ha dicho, pero oiga, si ni siquiera ha reconocido que es culpable, si lo está negando, si no tiene ningún arrepentimiento, pero ¿cómo vamos a apoyar la idea del indulto? Y le han dicho, además, esto tiene unos canales oficiales, se puede hacer una solicitud formal, etcétera, en virtud de los procedimientos existentes, no claro, lanzar si esto sucede, pues hombre, hay gente en Israel que va a pensar
que finalmente su soberanía es escasa porque un tipo que es un delincuente y un corrupto va a salir de rositas precisamente porque se le ha antojado al presidente de los Estados Unidos, que dice que esa es la manera de unir al país. Claro, pues si algo ha caracterizado a Netanyahu es fracturar a la sociedad en Israel. Además apelaba a la seguridad del Estado de Israel, cuando en realidad lo que ha promovido es la inseguridad del Estado de Israel, a todas luces. Y esto, pues como digo, se complementa con esta noticia de la base militar. Hay que decir que la falsa tregua entre Hamás e Israel pues ha dividido en dos lugares la franja de Gaza. Recordemos aquella idea de la línea amarilla. Las tropas israelíes se han retirado de una forma sui generis hasta esa línea amarilla, pero aún controlan el 60% del enclave palestino. Y en estos momentos las fuerzas israelíes controlan el 60% del enclave palestino. Esta misma semana, el enviado especial y yerno de Trump, Jared Kushner, ha sugerido que esta zona podría ser reconstruida para atraer a la población gazatí a un área no controlada por la milicia islamista, pero claro, ¿cómo se van a ir los palestinos a vivir al lugar donde siendo controlados por el ejército de Israel? Y entonces cuando surge la idea de esa base militar, una base estadounidense que cambiaría por completo o que ahondaría en esa implicación de la Casa Blanca en la etapa post-conflicto, siempre y cuando hubiera una etapa post-conflicto, que de momento ni está ni se la espera, y sobre todo lo que usted dice, ¿no? Esas relaciones con Israel, porque en estos momentos oficialmente Estados Unidos solo cuenta con una presencia militar relativamente limitada en suelo israelí, con unos 200 soldados que operan desde un centro de coordinación militar central que está al suroeste de Tel Aviv, en la base de Kiryat Gat. Con lo cual, pues otro elemento más. También Trump ha anunciado que podría estar el acuerdo arancelario con India cerca. El gobierno indio no se da por aludido. Según Trump, el gobierno indio, las empresas indias han dejado de comprar hidrocarburos rusos. Pues todo el mundo se ha quedado diciendo, bueno, ¿y de dónde se ha sacado Donald Trump el dato? Pues no lo sabemos, porque no hay ninguna constancia de que India haya dejado de comprar hidrocarburos rusos. De hecho, cada vez compra más hidrocarburos rusos. Hay que decir que antes de que Rusia pues entrara en guerra en Ucrania, las importaciones anuales de crudo de la India procedente de Rusia rondaban los 1.000 millones de dólares y ahora estamos cerca de los 52.000 millones si cogemos las cifras del año 2024. Con lo cual, pues evidentemente India sigue comprando. Ya dijimos y hemos explicado en anteriores programas que India ha manifestado a Estados Unidos que no van a negociar a punta de pistola esa rebaja arancelaria y ahora pues no sabemos si hay algún tipo de avance, porque oficialmente ninguna de las de los dos frentes, de los dos bandos, han anunciado nada al respecto, excepto este Trump, que dice, que insisto, que Modi ha dejado de comprar petróleo a Rusia. Evidentemente no lo compra él personalmente. Dice que es amigo suyo, que hablan continuamente, que lo van a resolver, y ha anunciado también una cumbre, un viaje a India para reunirse con Modi, del cual tampoco sabemos ni la fecha. Es que este es el estilo de Trump, ¿no? Dice, bueno, voy a ir. Y claro, titulares, cumbre India-Estados Unidos. Se le pregunta a la Casa Blanca, dicen, no, nosotros no tenemos ningún tipo de elemento agendado al respecto. No tenemos ninguna previsión. Pero es que lo ha dicho el presidente. Bueno, ya sabéis cómo es el presidente. Bueno, pues esta es la manera de funcionar, es la manera de hacer las cosas. Claro, si nos vamos a Europa, también tenemos aquí una montada de órdago, ¿no? Ahora la idea es, como también avanzamos aquí en su momento, es conseguir que Ucrania entre en la Unión Europea con una adhesión sui generis que no le permitiera oponerse a las decisiones de la propia Unión Europea en las votaciones, es decir, que no tuviera derecho a veto. Recordemos que en la Unión Europea todos los países, a pesar de que von der Leyen pues quiere esto cambiarlo, todos los países tienen esa capacidad de veto, es decir, todas las decisiones hay que tomarlas por unanimidad, y la historia sería meter a Ucrania, pero que no tuviera capacidad de veto. O sea, ¿por qué? Tuviera una membresía de segunda categoría. Como esa figura que han creado también en el seno de los BRICS, ¿verdad? Asociado estratégico, algo así, exactamente, de segunda categoría. Entonces, ahora mismo lo que hay es un impulso para acelerar esta adhesión express de forma sui generis. El diario político norteamericano, Políticos, como se llama, directamente ha anunciado una propuesta para conceder la adhesión a países sin derecho de veto hasta que el bloque reforme sus funciones, como digo, lo que Ucrania espera que se acuerde en diciembre, y luego esa vía rápida también que anunciaba un informe de Bloomberg para la adhesión de Ucrania como parte de esa propuesta de paz de 12 puntos, que es una propuesta de paz que no tiene ningún tipo de predicamento, pero que la Unión Europea sigue articulando. ¿Cuál es el problema aquí? Que uno de los países, y no es Hungría,
se va a oponer a la adhesión de Ucrania en la Unión Europea y se llama Polonia. Bueno, lo cual tiene una gran lógica. O sea, yo sé que hay gente que como de pronto les ha dado por la tontería de que Polonia es un sumum de virtudes, aunque solo sea porque tiene gobernantes católicos, esto les debe costar verlo. Pero vamos a ver, Polonia no defiende ni la democracia, ni la libertad, ni nada que se le parezca. Polonia sigue siendo la hiena de Europa, como decía en su día Winston Churchill. Y Polonia es agresiva en el caso de la guerra de Ucrania porque ha soñado desde antes del minuto cero quedarse con el trozo occidental de Ucrania, donde por cierto viven muchos polacos. En el momento en el que Ucrania cuesta dinero y además no se van a quedar con un trozo, hombre, no tienen la menor intención de ayudar a a Ucrania y que Ucrania compita agrícolamente con ellos, porque Es que sería esa es una la clave. ruina. Claro. Esa es la clave. Es decir, aquí el componente agrícola es importante. Recordemos que Polonia y Ucrania se enfrentaron en una disputa sobre el tema de los cereales, bueno, durante la mayor parte del año 2023, cuando se eliminó temporalmente por parte del bloque europeo los aranceles a Ucrania sobre una serie de exportaciones, sobre todo agroalimentarias, con la excusa de que, bueno, como el país estaba en guerra tenía que exportar. Al final fueron las empresas agroalimentarias norteamericanas las que exportaron buena parte de ese grano. Mientras el relato occidental, el relato atlantista, lo que decía es que los rusos en realidad lo que habían hecho había sido robar todo ese grano y que por eso no había cereales en Ucrania. No había cereales en Ucrania porque estaba exportando en buena medida a Europa. Los países del este protestaron, además de Hungría, evidentemente Polonia. Además eran cereales que estaban muchos de ellos en mal estado. Incluso tenían algún tipo Sí. estaban en mal estado, tenían tenían dificultades para pasar incluso los controles sanitarios y de hecho no los pasaron. Y entonces llegaron todos esos cereales baratos al mercado polaco y es que arruinaron los medios de vida de los agricultores del país, que comenzaron a bloquear la frontera en señal de protesta. Claro, ellos son los que están ahora con la mosca detrás de la oreja diciendo como entren los ucranianos en la Unión Europea, los aranceles desaparecen y además van a recibir parte de los fondos que nosotros estamos recibiendo de la política agrícola común, que precisamente también esta semana. Lo cual quiere decir Claro. que se piense lo que se piense de los polacos, en cualquier caso sí que tienen un interés en defender los intereses nacionales, porque Claro. esto lo podía haber hecho Zapatero cuando entró en masa la gente del este de Europa y no lo hizo porque a Zapatero jamás le importó una higa los intereses de España. Es que esto que acaba usted de mencionar es una de las claves, porque siempre se nos dice, sobre todo, ¿no?, de cara a la política española, dice, no, es que esto lo ha decidido Europa y ya está. No, oigan, ustedes en las votaciones pueden oponerse, tienen derecho a veto. Claro. Todos los países tienen derecho a veto. Hungría está demostrando cómo se tiene derecho a veto y, de hecho, cuando ha tenido que dar luz verde absteniéndose a buena parte de las sanciones europeas a Rusia, lo ha hecho porque Giorgia Meloni, en nombre del G7, le prometió que cuando fuera a la Casa Blanca le iban a tratar bien, como luego finalmente se ha producido. Entonces, claro que puedes sacar tajada. Claro que puedes sacar partido, claro que puedes defender lo tuyo. A lo mejor en el futuro no, pero hoy todavía sí. Entonces, aquí hay un elemento importante porque se está fijando todo en Hungría como el país que se opone realmente a todas esas políticas europeas e incluso desde Bruselas se está fomentando esa idea de que hay que acabar con la exigencia de unanimidad, pero es que a lo mejor, al final, el que pone el pie en la pared es Polonia. Porque ¿qué va a pasar con Víctor Orbán en las próximas elecciones de Hungría en abril, don César? ¿Van a dejar que gane las elecciones? Bueno, harán todo lo posible a que no pueda ganar, pero eso lo llevan haciendo ya bastante tiempo, ¿eh? Y poniendo bastante dinero Soros y quien no es Soros en intentar provocar la caída de Orbán. Recuerde usted la última vez que ganó cuando Sí. publica un tuit el carnicero de Belgrado, el señor Solana, diciendo que habrá que hacer algo. ¿Pero cómo que habrá que hacer algo? ¿Reconocerá usted que es el presidente de Hungría? ¿Qué es eso de que habrá que hacer algo porque ha ganado las elecciones? El tema es que, claro, desde aquellas elecciones la maquinaria de censura y de manipulación y de injerencia electoral de la Unión Europea en colaboración con las grandes tecnológicas norteamericanas ha ido mejorando, ha ido avanzando, ha ido ampliando facultades y vamos a tener unas elecciones calentitas en Hungría en abril. Y luego, por parte de Polonia, también hay que tener en cuenta que, claro, lo que haga el gobierno polaco, la postura que tome respecto a la adhesión de Ucrania en la Unión Europea, también le puede pasar factura en las urnas o respaldarle en las urnas.
Porque aquí tenemos una especie de duopolio gobernante que ninguno de los dos quiere ser culpado de las consecuencias internas de esa adhesión de Ucrania a la Unión Europea. Porque ellos tienen parlamentarias en otoño del 2027, todavía queda, pero evidentemente a los polacos no se les olvidará esto, sobre todo si ya se ha empezado a producir esa pérdida de fondos de cohesión, esa pérdida de fondos de la PAC, y los agricultores están viendo cómo sus productos pues tienen que competir con otros, en este caso los de su país vecino, que además es una potencia agroalimentaria. Veremos también, ¿no?, si sigue siéndolo después de la guerra, si sigue siendo después de que se produzca pues ese supuesto alto el fuego. Tenemos una coalición liberal globalista, vamos a denominarla así, de Donald Tusk, que es el que tendría que tomar la decisión, y luego tenemos al presidente Karol Nawrocki, de la oposición conservadora nacionalista, que están los dos en el mismo barco, ¿no? Paradójicamente están en el mismo barco. Claro, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que, claro, Hungría, cada vez que rechaza cualquier tipo de medida adoptada por la Unión Europea por mandato OTAN, pues rápidamente salen los defensores del relato y dicen, no, es que Hungría es prorrusa, es que Hungría está a favor de Rusia. Claro, si lo hace Polonia, ¿qué van a decir? Porque Polonia ya estaba enfrentada con la Unión Europea antes de la guerra de Ucrania. Sí. Luego, de repente, Polonia desaparece ese enfrentamiento, ya Polonia es un socio estratégico, es un socio claro. ¿Qué va a pasar en ese día después si Polonia se opone? Por lo tanto, aquí vamos a tener también una pelea importante que yo creo que no se está teniendo en cuenta y que debería tenerse. Más cosas. El principal obstáculo para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea, lo dijimos también hace unos días, informe de la Comisión Europea, es el tema de la corrupción. Y ha sido publicar la Comisión Europea ese informe y de repente la Oficina Nacional Anticorrupción Ucraniana comienza a publicar una serie de grabaciones que exponen la corrupción masiva en la empresa energética, en una de las principales empresas del país, Energoatom, y el gobierno de Ucrania decide rescindir los poderes del Consejo de Supervisión de esta empresa estatal de energía atómica, una empresa pública, en el marco de una investigación que se ha iniciado por blanqueo de capitales desde una de sus oficinas en la capital, en Kiev, que ha sido registrada a principios de esta semana por las autoridades, insisto, coincidiendo con ese informe de la Unión Europea, donde se dice claramente que el gobierno de Kiev no solo no persigue, sino que respalda a los corruptos. Blanqueo de imagen, lavado de cara. Lo cierto es que ya son muchos los casos de corrupción con ministros dimitidos, en este caso una de las principales empresas del país, como digo, la empresa estatal de energía atómica, que pues está siendo investigada por la Fiscalía en una operación a gran escala para investigar una trama de corrupción en el sector energético, en medio además de las restricciones al suministro eléctrico que se han producido tras los ataques rusos de los últimos días. ¿Hasta qué punto parte de estos problemas en el suministro vienen derivados de la corrupción de la empresa pública estatal? Pues no sé si nos enteraremos o no, pero desde luego que el informe de la Fiscalía es tremendo porque habla de una organización criminal que blanqueaba dinero desde una oficina en Kiev, un inmueble que además pertenecía al ex parlamentario y empresario ucraniano Andrei Derkach, que actualmente es senador ruso. Y dice, ¡hombre! O sea, que la culpa es de los rusos. La culpa. Claro. Siempre. La culpa la tiene Putin, Entonces, sí. Tú tienes una empresa estatal de energía atómica, tienes un caso de corrupción y de lavado de dinero y le echas la culpa a los rusos. Esto es maravilloso. Es maravilloso. Y además le dices al resto del mundo, ¿veis cómo estoy persiguiendo la corrupción en mi país? ¿Veis cómo la estoy persiguiendo? Al mismo tiempo que negocian con el Fondo Monetario Internacional, que el Fondo Monetario Internacional le ha dicho a Kiev, le ha dicho a Zelensky, oye, yo te sigo dando dinero, pero el acuerdo es que tú vayas facilitando la entrada en masa de todas las empresas energéticas extranjeras del ámbito occidental. Y eso no lo estás haciendo. Todo lo contrario, en estos momentos lo que está haciendo Kiev, porque claro, como tiene un problema grave Zelensky de respaldo popular, lo que está haciendo es ofrecer reducciones de precios a consumidores para, de alguna manera, limitar el impacto de este desastre, como digo, en el sector energético ucraniano. Y el FMI le ha dicho, no, de subvenciones y de ayudas nada. Yo lo que quiero es que abran las puertas al mercado del gas. Yo lo que quiero es directamente que facilites la violación, la sodomización de tu país. Y si no lo permites, te quedas sin el dinero. Claro, ¿qué pasa? Que una vez que se ha cortado el grifo de la ayuda masiva por parte de Estados Unidos, con una Europa que no es capaz tampoco de facilitar ningún tipo de acuerdo para entregarle el dinero a Ucrania, se le promete mucho, pero luego al final no llega tanto,
Pues claro, la única tabla de salvación es el Fondo Monetario Internacional. Y los donantes internacionales a los que en su momento, los BlackRock, los JP Morgan y compañía, a los que en su momento se les prometió que la reconstrucción iba a empezar a finales del año 2024. Claro, no hay un euro, no hay dinero para financiar sanidad, para financiar pensiones. Todos los ingresos nacionales se están dedicando al ámbito armamentístico. Las autoridades de Kiev tenían previsto inicialmente obtener la aprobación del Fondo Monetario Internacional para un nuevo programa de asistencia antes de finales de este año, pero es muy posible que no llegue, al menos hasta enero. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional ha dicho que para ellos dar dinero, Fondo Monetario Internacional con sede en Washington, que para ellos dar dinero implicaría primero que la Unión Europea aproveche los activos congelados del Banco Central ruso para respaldar la financiación del préstamo a Ucrania. Es decir, sería Europa la que garantizaría la devolución del dinero al Fondo Monetario Internacional. Esto no ha pasado en ningún momento en la historia, no me lo puedo con ningún creer. territorio y con ningún país, don César. No me lo puedo creer que vaya a ser Europa la que va a garantizar eso. Nunca se ha realizado una petición similar en la historia del Fondo Monetario Internacional. Que sea ni siquiera otro gobierno, una unión de gobiernos que se hagan responsables de un préstamo que se concede a un país que está fuera de esa unión, es que es tremendo. Sí. Cuantas más vueltas le doy. Dice, "Venga, ¿y en virtud de qué nos vamos a hacer los contribuyentes europeos garantes de la devolución de este dinero?" Y dice, no, porque los bancos norteamericanos quieren cobrar, que son los que han comprado la deuda. Es impresionante. Bueno. Es impresionante. Y dicen, no, y si se... Esto es el sí. fin de Europa, ¿eh? O sea, yo lamento decirlo, pero esto es el fin de Europa. Y dice, si se niegan ustedes, entonces es que están matando de hambre a los niños ucranianos, es que están hundiendo la capacidad de financiación de los hospitales ucranianos de un país que está en guerra. Son ustedes malas personas, no quieren ayudar al que va a ser su futuro socio. Dice, oiga, pero es que mi socio en estos momentos no. El Fondo Monetario Internacional es un organismo que es un sicario, lo hemos explicado en muchas ocasiones. En cesarvidal.tv, en el Gran Reseteo, hicimos un programa explicando con todo lujo de detalles lo que es el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial y cómo son sicarios y que utilizan básicamente el uso de endeudamiento para violar países, para saquearlos de una forma legal, para nada legítima. Y en el caso ucraniano no dan dinero porque saben que no lo pueden devolver ni siquiera en recursos. Es decir, la cantidad de dinero que necesita Ucrania, es un agujero negro, es una cantidad de dinero que supera con creces cualquier tipo de posibilidad de devolución incluso con los propios recursos, porque también se han dado cuenta de que aquellas famosas tierras raras ucranianas de las que hoy en día ya nadie habla, están sobre todo en la zona del este controlada por Rusia. Entonces, una vez que en Alaska Putin y Trump determinan que todos esos territorios del este no van a pasar a estar bajo control ucraniano, pues evidentemente esos yacimientos quedan fuera de la negociación. Y el Fondo Monetario Internacional dice, no, yo quiero que vosotros, europeos, emitáis eurobonos utilizando como garantía de repago esos activos congelados del Banco Central ruso, lo cual es una absoluta barbaridad, ya no solo desde un punto de vista de un atentado contra el derecho internacional o un atentado contra el derecho de propiedad, porque esas reservas, insisto, lo he dicho muchas veces, son de los rusos, no son de Putin, son de los propios ciudadanos rusos. Ya no se trata solo de eso. Es que si tú emites eurobonos por 140.000 millones de euros respaldados por activos rusos que van a volver a estar en propiedad de Rusia tarde o temprano, ¿qué va a pasar con esos eurobonos? Cuando los activos congelados, que es el colateral, la garantía, dejen de estar bajo tu tutela, vamos a decirlo así. Porque esos bonos ya no tendrían ningún tipo de garantía ni de colateral. Sí. Y por lo tanto su precio se hundiría y el interés se dispararía. Es decir, todo el que compre bonos europeos respaldados por activos del Banco Central ruso saben que pueden perder hasta la camisa. Con lo cual me temo muy mucho que al final el que compre sea el Banco Central Europeo. Y entonces nos arriesguemos, los propios europeos, y pongamos en riesgo nuestro sistema eurodólar, que es lo que está diciendo el gobierno de Bélgica. Fíjese cómo será la cosa para que haya tenido que salir el gobierno de Bélgica y decir, oye, ¿a dónde vais con esto? Sí. Porque el gobierno de Bélgica había estado callado hasta ahora y finalmente también ha puesto el pie en pared. También en noticia, ahora que hablamos de finanzas y estas cosas, todo el run que se está produciendo en torno a
a la burbuja de la inteligencia artificial. Uno de nuestros amigos decía que si es que nosotros sabíamos o teníamos algún dato para saber que esta idea de la burbuja de la inteligencia artificial se iba a generalizar, no. Nosotros nos limitamos a analizar la situación y en buena medida, pues por eso en muchas ocasiones nos anticipamos. En estos momentos han aumentado los temores a estallido de la burbuja de la inteligencia artificial después de que el banco SoftBank, que es un inversor tecnológico japonés, banco de Japón, socio de Estados Unidos en el proyecto Stargate junto con OpenAI, ha decidido vender todas las acciones que tiene en Nvidia, que es el principal productor de chips para la inteligencia artificial generativa. Han hecho caja, 5.800 millones de dólares, lo han vendido todo, lo cual, claro, ha levantado dudas, han dicho, ¿qué saben los japoneses que nosotros no sabemos? Exactamente. Claro, dice, oiga, está todo el mundo comprando acciones de Nvidia y estos tipos, que además están en primera línea, que están hablando todos los días con la Casa Blanca, que también tienen línea directa, evidentemente, con la primera ministra nipona, que acaba de recibir a Donald Trump, lo venden todo. ¿Qué ha dicho SoftBank? Ha dicho, no os pongáis nerviosos, no es que no confiemos nosotros en la inteligencia artificial, sino que es que vamos a utilizar este dinero que sacamos de Nvidia para meterlo en OpenAI. OpenAI, la empresa de Sam Altman, la empresa de ChatGPT, que como también hemos explicado aquí, tiene un proceso en marcha para salir a bolsa, en lo que puede ser uno de los mayores pelotazos de la historia. Que SoftBank quiere aprovechar, evidentemente. Como Microsoft, que van a ser los dos que van a pegar aquí el gran pelotazo. Entonces SoftBank necesita los ingresos de esta venta para destinarlos a OpenAI y sobre todo a iniciativas que están dentro del proyecto Stargate. El proyecto Stargate, liderado por OpenAI, por Oracle, la empresa Oracle, de Larry Ellison, al cual también le hemos dedicado en 2 programas, y respaldada por la Casa Blanca. Un proyecto Stargate que está valorado en unos 500.000 millones de dólares, financiado en buena parte con dinero público. ¿Qué pasa? Que como en los últimos días, en las últimas semanas, hay, insisto, un run, hay una idea de que efectivamente la burbuja de la inteligencia artificial puede pinchar, pues en el momento en el que se produjo la venta de SoftBank, las acciones de Nvidia cayeron. Con un Michael Burry, el famoso inversor de Big Short, protagonista de la película de Big Short y del libro, del cual también hemos hablado en los últimos días, que insiste en los riesgos y ya habla de fraude contable, don César. Ya dice que en estos momentos, en la inteligencia artificial, las grandes tecnológicas están realizando fraude contable. ¿Cómo? Están inflando los beneficios, extendiendo la vida útil de sus equipos. ¿Por qué será que no nos sorprende? Pregunto. Además, en esta materia, claro, estamos hablando de tecnología en buena medida, cuyas expectativas de desarrollo pues, están un poco levantadas como castillos en el aire. Dice, oiga, ¿y qué criterio utiliza usted para establecer la vida útil de sus equipos? Dice, pues el que a mí me da la gana, básicamente. Entonces, ¿qué ha hecho Burry? Que es una rata de laboratorio, un tipo que se fija en todos los detalles. Bueno, pues ha ido a analizar todos estos cálculos que realizan las grandes tecnológicas y dice, aquí hay fraude contable. Dice, el gasto de los hiperescaladores, sobre todo, que es un activo, una herramienta impulsada por Nvidia, debería acortar, no alargar los ciclos de depreciación. Es decir, ellos están alargando estos ciclos de depreciación cuando en realidad se acortan. Entonces, él dice que hay una depreciación subestimada de 176.000 millones de dólares, don César. No está mal, ¿eh? Claro, le han preguntado y Burry ha salido a pecho descubierto. Dice, señores, Oracle y Meta de la empresa de Facebook, están sobreestimando sus ganancias en un 27 y un 21% respectivamente. Dice que va a dar más detalles el 25 de noviembre. Está todo el mundo ahora asustado. Este impulso que están recibiendo las ganancias de las tecnológicas se está produciendo, según Burry, con fraude contable, gracias a las participaciones cruzadas, que decíamos, de las que hablábamos el otro día, y gracias al apoyo del gobierno de Estados Unidos. Esto, para el que no entienda lo de la vida útil de los activos, esto es como decir que un nuevo iPhone durará 10 años. Sí. No, señor. Un nuevo iPhone no durará 10 años. Si lo quiere usted seguir utilizando, lo podrá seguir utilizando, pero con casi toda seguridad lo cambiará por otro antes de 10 años. Para impulsar un retorno del 10% de las inversiones en inteligencia artificial hasta 2030, que es un poco lo que se está barajando en el sector,
hacen falta 650.000 millones de dólares de ingresos anuales a perpetuidad. Esto es imposible de cumplir. Es imposible. Esto es como si cada usuario de inteligencia artificial, aproximadamente, decía el portal Zero Hedge el otro día, imagínense ustedes todo el que use inteligencia artificial que tuviera que pagar $180 al mes durante toda su vida. ¿Se puede cumplir esto? Ni de broma. Por eso están pidiendo un rescate. Por eso están pidiendo más dinero a la administración norteamericana. Y en este contexto salen los bancos, los mismos bancos de inversión que hasta hace 2 semanas decían que esto no tenía fin, que no tenía techo, que la inteligencia artificial, las cotizaciones de las empresas del sector iba a seguir creciendo, y empiezan a decir, uy, vemos que igual aquí hay algún tipo de problemas de solvencia a medio plazo. Pero, sinvergüenzas, si estabais recomendando a todos vuestros clientes hace 2 semanas que compraran acciones. Ahora sale Barclays Bank y dice, uy, cuidado porque los gastos de capital de Oracle igual no son suficientes para cumplir con los enormes contratos de inteligencia artificial, porque han superado con creces su capacidad de generación de caja. Pues claro, pero es que esto lo sabía todo el mundo. Dice, ¿y esto le obliga a depender en gran medida de financiación externa? Pues claro, si no ganan dinero, si se lo estoy diciendo yo. Dice, oiga, pero estos no son los que tienen la base de datos de prácticamente todos los organismos públicos en muchos países, incluido España, sí. ¿Y tienen un problema de solvencia? Dice Barclays Bank que Oracle se queda sin efectivo en noviembre del año 2026, don César. Ya está bien. Dentro de un año, estos señores ya no tienen efectivo, no tienen dinero efectivo. Y lo que dice Barclays en su informe es algo que algunos llevamos señalando desde hace tiempo. Dicen, no, oiga, es que todo esto lo están financiando ustedes emitiendo deuda. Y esto empieza a generar presión sobre el mercado crediticio. La relación entre deuda y capital de Oracle, es decir, lo que te endeudas y el capital que realmente tienes y pones, la relación, la diferencia a favor de la deuda es de un 500%. No está mal, ¿eh? No está mal. No está mal, ¿no? No está mal, ¿eh? En Amazon es del 50%, pero claro, Amazon tiene generación de caja constante. Microsoft, alrededor de un 30%. Tiene menos generación de caja que Amazon, pero bueno, tiene generación de caja. Meta y Google estarían un poco mejor en este ratio. Y al mismo tiempo, los señores de JP Morgan, que como los señores de Barclays hace 2 semanas estaban diciendo compren, dicen, cuidado, porque la inteligencia artificial va a apretar a todos los mercados crediticios. Cuidado que viene una crisis de crédito derivada del enorme volumen de endeudamiento de las empresas de inteligencia artificial. Bueno, pues el que tenga oídos, que oiga, don César. La Así manipulación es constante. Constante. Alguno dirá, ¿ahora están mintiendo para provocar una caída y comprar ellos barato? Yo no tengo ninguna duda de esto. Entonces, es que eso, vamos, yo lo doy por seguro. Cuando los bancos de inversión dicen cuidado que hay burbuja, es que quieren que la gente salga para ellos entrar más y luego vender ellos caro cuando digan que no hay burbuja. Es la forma de actuar. Es un gran fraude. Respaldado por el gobierno, respaldado por el Tesoro, respaldado por el Banco Central. Finalmente también me gustaría hacer una referencia a un tema español que también está de actualidad. Hoy el diario El Mundo hablaba o anunciaba que el gobierno español ha propuesto a Bruselas crear lo que denominan las autopistas energéticas para obligar a Francia a reforzar la interconexión eléctrica con la península y por lo tanto permitir esa exportación de energía eléctrica cuando las renovables producen mucho más de lo que se consume, que es algo que estuvimos analizando ayer en la última parte del programa. Entonces, la noticia es que Transición Ecológica, el ministerio de la señora Agesen, insta, me hace mucha gracia esto, a la Comisión Europea a que apruebe una figura jurídica que permita terminar los grandes corredores eléctricos transfronterizos, incluso sin el visto bueno de París. Bueno, esto es propaganda. Es propaganda. Esto no es nuevo. España lleva pidiéndole a Bruselas que convenza a Francia desde hace ya mucho tiempo, o al menos que cree las herramientas normativas para que Francia no pueda oponerse, a aumentar las interconexiones energéticas con el país. Después del apagón de abril, el gobierno español mandó una carta a Macron y le dijo, oye, por favor, desatascame los enlaces que llevas años bloqueando,
Porque fíjate, es que ya se ha producido un apagón en España, lo cual supone asumir que una de las razones del apagón fue que Francia se negó a adquirir la energía eléctrica sobrante que se estaba produciendo en aquel momento, que es algo que avanzamos aquí también. ¿Recuerda usted, don César? Sí. Vale, esto no es oficial. Es decir, el gobierno ni Red Eléctrica han hablado nunca de esto. Francia fue responsable también del apagón del 28 de abril. Porque Francia lo que hacía tradicionalmente es cuando España producía mucha más energía de la que consumía, porque haya mucho sol, porque hay mucho viento en un momento determinado, para garantizar que ese aumento de la oferta no provocaba tensiones en la red, porque como siempre hemos explicado, ¿no? La oferta y demanda más o menos tienen que estar parejas, además del tema de la sincronía, etcétera, y de la tensión. Normalmente se iba a Francia, se llamaba a la puerta, se decía, oye, toma, te doy yo todo mi excedente, tú me lo pagas a precio de energía renovable y luego tú lo vendes en tu país a precio de energía nuclear, de energía eléctrica generada con energía nuclear. Y Francia hasta entonces casi siempre había dicho que sí, pero el 28 de abril dijo que no. ¿Por qué dijo que no? ¿Para provocar el apagón en España? ¿Para vender la idea de que España no es un socio fiable en materia energética y que por lo tanto Bruselas no debe aumentar las interconexiones energéticas? Pues evidentemente. ¿Qué capacidad tiene el gobierno español de presionar a Europa para que Francia dé su brazo a torcer? Pues no sé si alguien tiene mucha fe en esto, pero desde luego que yo no tengo ninguna. Portugal va de la mano de España, evidentemente, porque al final pues conformamos una isla energética. Sí, sí. Y es que somos una isla energética precisamente porque apenas tenemos contacto con el sistema europeo. El grado de interconexión español es menor al 3%, por lo que incumpliría el objetivo comunitario precisamente del 10% que se estableció para el año 2020. Y sobre todo estamos muy lejos del 15% fijado para el 2030. ¿Por qué? Pues porque en Bruselas se ponen muy flamencos y anuncian que va a haber más interconexiones. Luego, cuando toca ir al papel, toca ir al mapa y decir, a ver, Pirineos, a ver, norte de España, Francia. Y dice Francia, no. No, porque entonces, ¿cómo le va a vender Francia su electricidad a precio de oro a los alemanes? No puede. Los alemanes podrían comprar energía producida en España con renovables, claro. Si Francia quisiera, ¿Francia va a querer? Pues evidentemente no. Y eso que la Comisión Europea ha puesto dinero encima de la mesa, ¿eh? Dice, a ver, ¿cuánto falta? 80.000 millones los ponemos. Dice, ya bueno, pero es que necesitamos que el dueño de la casa nos deje entrar, ¿verdad? A hacer la obra. Y dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos para evitar más apagones? Ya que vamos a ir a tope con las energías renovables, dice, pues vamos a pedir a la industria, que esto es lo que ha hecho Beatriz Corredor, Red Eléctrica de España, dice, vamos a pedirles poder desconectar más demanda para evitar apagones. Es decir, que se apunten a una lista, porque en España, esto parece un chiste, pero es totalmente cierto, en España hay una lista que ha creado el gobierno donde las empresas se apuntan. ¿Y por qué se apuntan en esta lista? Pues se apuntan en esa lista para tener, en términos generales, una energía más barata a cambio de que cuando haya un riesgo, porque no haya suficiente energía en el sistema, ellos directamente se desconecten de la misma. Bueno, esto es digno de república bananera. Esto lo llaman la protección contra los apagones. Esto es como si salta el fusible de una casa. Con la diferencia de que estas empresas dicen, no, apágame a mí primero. Esto es el primer mundo. Esto era la garantía de, ¿verdad?, de la sostenibilidad, de la transición energética, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo que hacen esto, porque claro, hay dos problemas aquí. Uno, cuando la demanda supera la oferta, hay que desconectarse. Y cuando la oferta supera la demanda, ¿qué hacemos? Coche eléctrico. Más coches eléctricos. Hace falta que la gente esté cargando el coche todo el día. Dice que cuando no haya sol y no haya viento, pues entonces apagamos las industrias para que la gente enchufe el coche eléctrico. Dice, oiga, ¿y dónde está la cámara? ¿Estamos en el Día de los Santos Inocentes? ¿Esto qué es? Al mismo tiempo se intenta fomentar el consumo eléctrico y reducir el consumo eléctrico. Esto es sorber y soplar a la vez. Bueno, pues vamos a tener un nuevo plan de coche eléctrico, don César. Sánchez va a salir y va a anunciar un nuevo plan coche eléctrico, por el cual las personas con más recursos reciben una transferencia de rentas de las personas con menos recursos para que ellos tengan coches eléctricos de última generación. Esto es progresismo, ¿no?
Sí, esto es socialismo, además. Sí. O sea, es algo tremendo. Y a los que se pusieron paneles solares en los techos de sus chalés, fundamentalmente, porque en las comunidades de vecinos eso también daría para un programa completo. En la mayor parte de las comunidades de vecinos que han puesto paneles solares van a tardar en amortizarlo décadas, ¿no? Si lo amortizan. Pero los que se los pusieron en los chalés, ¿a estos se les beneficia en algo? No, no. De hecho, ellos tienen que pagar por verter la electricidad que no consumen en el sistema. Y tú tienes un chalet con un panel solar y cuando tú no estás consumiendo esa energía, la viertes al sistema y encima pagas por ello. Es, es maravilloso esto. Es fantástico, es fantástico. Dice, no, hombre, es que tú pagas por estar conectado a la red. Dice, ya, pero es que yo no quiero estar conectado a la red. Dice, pues no se puede. Tienes que estar conectado a la red. Pues por eso hay mucha gente que no avisa a la compañía eléctrica de turno, se pone el panel solar y tenemos aquí pues también una energía fotovoltaica sumergida, vamos a decirlo así. Y en medio de todo esto sale la Agencia Internacional de la Energía y dice, oiga, que esto que decíamos de que los hidrocarburos iban a perder demanda, que China iba muy mal y que por lo tanto el consumo de petróleo se iba a hundir y que las energías renovables iban a ver aumentada su capacidad de generación y que el coche eléctrico iba a ser la llave para todo esto, oigan, que es que nos hemos equivocado. Dice, igual eso de que se acaba el petróleo, no, hay mucho petróleo, pero es que también hay mucha demanda. Tras varias previsiones, tras varios informes, la Agencia Internacional de la Energía es otro chiringuito tremendo. Informes publicados en los que decían que la demanda de crudo y combustibles iba a tocar techo antes del año 2030, pues ahora este organismo sale y dice, no, 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 va a seguir creciendo hasta el año 2050. Vamos a un escenario, dice la Agencia Internacional de la Energía, en el que se va a producir un incremento del consumo global de los hidrocarburos al menos hasta mediados de este siglo. Ya está bien, ¿eh? Bueno, pero es que esto no es lo que venimos diciendo y avisando desde hace mucho tiempo. Dice, oiga, pues si va a haber un aumento del consumo de hidrocarburos será porque los hidrocarburos son necesarios para el desarrollo económico. Y si son necesarios para el desarrollo económico, ¿por qué estamos diciendo que los tenemos que abandonar? Dice, no es que contaminan mucho, pero ¿no se está dando cuenta usted de que los países que más emiten CO2 no van a renunciar a los hidrocarburos? ¿Cuál es la transición? ¿La transición hacia dónde? Porque se habla mucho de transición energética. ¿Hacia dónde? ¿Hacia la nada? La transición energética, ¿qué es? Que, no sé, cenar a la luz de las velas. Hombre, puede ser muy romántico. Igual así incrementamos la natalidad, don César. La gente deja de ver la tele y, No, no ¿verdad? estoy yo Y muy seguro. culebrea un poco más, ¿no? ¿No lo ve usted estoy yo esto? muy seguro, no. No. ¿Cómo pueden salir ahora los señores de la Agencia Internacional de la Energía? Porque es asumir que todo el trabajo que han hecho en los últimos meses era propaganda, que es justo lo que han hecho, propaganda. O sea, cuando nos decían que la demanda de petróleo se iba a estancar, iba a disminuir, todo esto es falso. Por lo tanto, en este contexto, lo que hay que hacer es garantizarse lo que llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, energía abundante y barata. Y esto implica no pasar por el aro de políticas de países extranjeros que lo que quieren precisamente es reorientar ese consumo de hidrocarburos para salir ellos ganando. Estados Unidos, Qatar, ayer hablamos de Polonia, caso de Ucrania evidentemente también, con ese gas natural licuado, y todos aquellos países que están muy interesados en romper cualquier tipo de vuelta a la alianza entre Europa y Rusia, que yo no descartaría que se pudiera producir en el medio plazo, pero en el corto parece difícil, don César. Por desgracia para Europa, ¿eh? Que pierde muchísimo más. Y por en culpa y esto. responsabilidad de Europa. Exclusiva. Sí. Porque aquí no es que haya habido un conato que Rusia dijera, como nos habéis volado Nord Stream, se acabó el negocio, no os voy a vender ni siquiera gas natural licuado, no quiero tampoco que terceros países os vendan mis hidrocarburos. No, todo lo contrario. Europa es la que se ha negado y por lo tanto ahora lo que está haciendo Rusia es reorientar todo su mercado hacia el mercado asiático fundamentalmente. ¿Cuál es el problema? Que aunque le compráramos a Estados Unidos el gas a precio de oro, ese gas que necesitamos para complementar nuestras energías renovables, aunque le compráramos todo el que pudiera exportar, Estados Unidos no tiene capacidad para exportar todo el gas que le estábamos comprando a Rusia. Por lo tanto, la desconexión total tampoco es viable, a no ser, insisto, que queramos acabar con velas
o queramos acabar, pues no sé, yendo con linternas por la calle. Alguno, como no pueda cargar el móvil, le da un infarto. Bueno, nosotros este año en las recompensas en el crowdfunding incluíamos una batería que se podía cargar con la mano, con una dinamo como las de antes, ¿no? Me ha mandado don Isaac una de ellas y estoy muy contento aquí. Digo, bueno, si hay otro apagón, yo aquí le doy al manubrio, ¿verdad? Habría que ir entrenando, porque no todo el mundo sabe darle al manubrio. No. Pero, hombre, pues es una solución importante, ¿no? Vamos a acabar como en las películas distópicas, esas de ciencia ficción, ¿verdad? Como en la película Soylent Green, que aparecía uno en una bicicleta, ¿verdad? Dándole a la bicicleta para generar energía. Qué terrible aquella película, ¿eh? Hasta que el destino nos alcance, se llamaba en España. Con Charlton Heston. Y Edward G. Robinson, que estaba espléndido. Una de las últimas películas que hizo. Qué angustiosa era esa película. Si no la han visto, véanla. Véanla y entenderán a lo que nos referimos. Pues hasta aquí hemos llegado, me imagino, don Lorenzo. Hasta aquí hemos llegado. Este vuelo siempre sale. A no ser alguna vez me he puesto malo, pero suele salir este vuelo. Aquí no hacemos huelgas ni nada. No, que va. Siempre vamos para adelante. Incluso en días festivos. Tanto ahí en Estados Unidos como aquí en España, pues siempre hacemos programa. Y nada, mandarle un abrazo a todos nuestros amigos que nos siguen apoyando, que nos siguen todos los días y mañana más. Mañana volveremos a despegar, mañana volveremos a volar, don César. Sin ningún género de dudas. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Fuerte abrazo.